Y vamos hasta la ciudad capital una vez más. Nos acompaña el asambleísta Virgilio Hernández de Alianza País Listas 35. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Era un hecho que iba a pasar la ley de control de mercado y que ya se encuentra en el registro oficial. Básicamente esto que va a presentar en los próximos días. Y hago este antecedente porque también van a venir otros temas, como también el tema justamente a lo que tiene que ver a la limitación de tierras en el país de los gobiernos autónomos, o mejor dicho, de gobiernos seccionales que tienen problemas de limítrofes. ¿Cómo se va a ir canalizando cada una de estas leyes en la Asamblea y desde el Ejecutivo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, en la comisión, una de las leyes que estamos tratando es la ley que tiene que ver con la ley que busca establecer, que busca generar una metodología para la fijación de límites internos. Es absolutamente inconcebible, aberrante, que en pleno siglo XXI tengamos dificultades de límites internos y más aún que a veces estas dificultades de límites internos nos enfrenten a los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo yo que esta es una herida interna del país que necesariamente tenemos que buscar sanarla, que necesariamente tenemos que buscar corregir en los próximos años para evitar que esto pueda llevar a enfrentarnos e incluso a veces a tener que lamentar desgracias entre ecuatorianos y ecuatorianas. Los límites internos no pueden ser puntos que nos dividen ni líneas que nos dividen. Tienen que ser sitios de encuentro, tienen que ser puntos de encuentro. Con esa responsabilidad y con ese criterio, en la Asamblea estamos desarrollando ahora una propuesta que antes que fijar los límites, nosotros no vamos a fijar los límites, sino más bien va a establecer un paso previo. Ese paso previo es generar una metodología que nos permita en el futuro resolver los conflictos de límites que existen en el país, que nos permita establecer distintas opciones para que también las propias autoridades de los gobiernos parroquiales, de los gobiernos municipales, provinciales, puedan establecer formas y mecanismos a través de los cuales solucionar los límites de los conflictos internos que, vuelvo a decir, no tienen en este momento, en pleno siglo XXI, por qué enfrentarse. Pero asambleísta, esos límites, como usted les dice, que tienen conflictos en varias, justamente provincias, pueden llevar al tema de la consulta popular, que es una parte importante, pero que puede generar también acción y reacción. Veamos lo que pasa en la Concordia. Por ahí también es uno de los problemas que se genera y que puede en otras provincias generarse lo mismo, tal vez. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento nosotros tenemos 225 casos de límites entre, sea parroquias, cantones y provincias sobre todo, que están definidos jurídicamente. Y tenemos otros 197 casos, en cambio, en los que están indefinidos jurídicamente, no hay definición. De esos 158 son casos en los que no se ha establecido el límite, no se ha fijado un límite. Es decir, más que existir una controversia por dónde está el límite, el problema es que no existe el límite. Luego, tenemos ya 39 casos en los que existe controversia y podríamos señalar que hay 11 casos que sí son o que se han expresado a algún nivel de conflicto. Uno de ellos es los que usted señala, que es la Concordia, al igual que otros como la Manga del Cura, como el sector de las Golondrinas, como Simón Bolívar, como el Piedrero, como la Hacienda Jubal. Es decir, 11 casos en los que ya se ha expresado algún nivel de conflicto. Ahora, también es importante señalar que los conflictos que se presentan no son por una sola circunstancia, no hay un solo motivo, una sola causa. Digamos, hemos logrado nosotros identificar que por lo menos existen 5 motivos. Uno es cuando existe una indefinición jurídica del linderos, es decir, cuando no está trazada la línea por donde va el límite. Luego existe otra serie de conflictos derivados de que hay falta de claridad, ¿sí? Falta de precisión por dónde son los linderos. Un tercer caso es cuando existen 2 o más normas jurídicas y estas 2 o más normas jurídicas tienen diferentes límites y por lo tanto generan conflicto, ¿sí? Podemos señalar, ¿no?, casos, por ejemplo, en los que hay, voy a omitir los nombres para evitar conflicto, pero les señalo, por ejemplo,
hay conflictos derivados de que en algún momento se creó una parroquia previo a la cantonización, y en esa parroquia, en la ordenanza de creación de la parroquia se establecieron unos límites. Luego, cuando se creó el cantón, o cuando esa parroquia se cantonizó, se establecieron otros límites, y eso ha generado obviamente situaciones de conflicto. Miren, ahí hay otro caso. Otro es cuando es la norma jurídica de creación la que genera un conflicto de límites. No existía conflicto hasta antes de la norma jurídica de creación. Cuando se presenta la norma se presentan los conflictos por límites. Y este caso es el que usted nos ha señalado, que es un tema de pertenencia, en el cual obviamente nosotros no podemos dejar de ver que existe un conflicto respecto de la pertenencia de un determinado cantón. Estos son, digamos, los casos que podríamos nosotros señalar, y en función de eso tenemos que encontrar medidas, mecanismos. Usted ha hablado de uno de ellos. Estamos planteando tener lo que diríamos mecanismos amistosos, como la negociación directa, y de igual forma otros mecanismos institucionales como es el arbitraje o la consulta. Ahora, como usted lo mencionaba, estos gobiernos autónomos, o hablamos de estos gobiernos seccionales, en caso de que tengan problemas limítrofes, podrían ambos llegar a un acuerdo, que sería lo más viable, pero en otros casos no ese acuerdo, sino más bien lo que se mencionaba, abrir esa limitación en base a la consulta. Pero por eso le decía yo, mire lo que pasa en el tema de la concordia. Eso podría generar acción y reacción de aquí a futuro en otros sectores también. Pongamos el paso de la concordia. ¿Cómo van a hacer ese tema, que es el más pronto y el más viable a solucionar? Mire, como le vuelvo a señalar, sí, en el proyecto que estamos discutiendo todavía como borrador, nosotros establecemos un tipo de mecanismos que los llamamos mecanismos amistosos, ¿sí?, que son los que he señalado, la negociación directa, la mediación, y otro tipo de mecanismos que son institucionales, para que puedan presentar casos como estos. Estamos hablando de la consulta popular o estamos hablando del arbitraje. Ahora, esto parte de un principio, y este principio que debemos todos tener, y yo les pido también a los medios de comunicación que en ese sentido puede existir la mayor responsabilidad y la mayor sensibilidad posible, es que no puede ser que ahora, que en pleno siglo XXI, cuando el Ecuador tiene que enfrentar como unidad una gran cantidad de problemas, nos enfrentemos entre ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces tiene que haber el ánimo, tiene que haber la voluntad para encontrar soluciones, no como enemigos, sino como hermanos ecuatorianos, como hermanos que quieren seguirse tratando como tales, que no quieren enfrentarse, sino más bien que quieren encontrar soluciones. Para eso, yo señalo, quizá es muy difícil que autoridades se pongan de acuerdo en la definición de un límite, pero quizá, en cambio, es posible que se pongan de acuerdo en la realización de una consulta. Quizá es posible, y creo yo que tanto en el país como fuera del país, puede haber un árbitro o un tribunal arbitral en el cual las partes se pongan de acuerdo para plantearle a este árbitro la solución del conflicto y aceptar el pronunciamiento de ese árbitro. Aquí se trata de establecer una serie de mecanismos con la mayor buena voluntad para volver a esto que yo señalo, que es lo fundamental. Tratémonos como hermanos ecuatorianos y resolvamos los problemas que tenemos como hermanos ecuatorianos. Yo no creo en que ninguna ley debe ser causa para enfrentarnos, y más esta ley, que lo que hace es tratar de resolver problemas que hemos tenido, digamos, desde la creación de la República. Esto nos debe llevar a una profunda reflexión de cómo a veces se han canjeado la aprobación de cantones por votos. Mire usted lo complejo que tenemos ahora que resolver problemas, que si usted mira lo que ha sido nuestra historia de límites internos, va a ver que hasta 1897 se habían creado 17 de las 24 provincias que tenemos ahora, y prácticamente se crearon sin límites, solo estableciendo las jurisdicciones político-administrativas que integran las distintas provincias, pero sin límites. Y luego, en el siglo XX, que se han creado las 5 provincias, en el siglo XXI 2 provincias adicionales, y además se crearon cantones
que se establecieron muchas veces los límites de manera política. Esto no puede volver a pasar, pero al mismo tiempo, estos problemas del pasado, como le vuelvo a decir, desde la creación de la República, tenemos que enfrentarlos con voluntad y con este ánimo de que somos hermanos ecuatorianos y entre hermanos no vamos a pelearnos, sino vamos a encontrar soluciones y salidas. El asambleísta Virgilio Hernández nos acompaña desde la ciudad capital. El tema justamente básico e importante que va a debatirse durante los próximos días y que tendrá un análisis total, global y político, es el tema territorial, el tema de límites en el interior del país. Ha dado prácticamente cuáles serían las soluciones viables a este problema. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Nos vamos al corte y al volver estaremos hablando con otro tema importante en el país. Volvemos.